Ah, fantasía. ¿Cómo no recordar una de las clásicas películas de Disney? Presentada en 1940, fue una propuesta innovadora y arriesgada para la época, donde Walt Disney y el director musical Leopold Stokowski plantearon un film de dibujos animados donde la banda sonora sería la guía de expresión y narrativa para las imágenes que veríamos durante el recorrido de la película, con la principal intención de darle un acercamiento a las nuevas generaciones con la música clásica. Aunque el film terminó siendo un fracaso de taquilla, aunque no lo creas, con el pasar de los años tomó mayor importancia hasta lograr convertirse en una obra artística de culto y en una de las pioneras en cuanto a presentación sonora, ya que fue la primera en utilizar un sonido multicanal, que, de base, puede considerarse como una de las primeras películas con un sonido envolvente. Para nuestra actualidad, el sonido dentro del mundo cinematográfico es algo que tenemos presente desde el primer día que vimos nuestra primera película, nuestra primera serie, o quizás nuestro primer documental. Esa primera experiencia inolvidable que con el simple hecho de escuchar tan solo un efecto de sonido, o ese soundtrack tan característico, nos viene a la mente una escena que nos pueda transmitir un sentimiento de tristeza, alegría, temor, remordimiento, nostalgia o hasta escalofríos. Así como también un mensaje específico a través de un discurso particular. Aunque el público en general está más preocupado en darle importancia a lo que ven en pantalla durante una proyección cinematográfica, el sonido también forma parte fundamental de lo que es la experiencia vivida en el cine. Aunque usemos para esto técnicas como el Foley, sintetizadores e incluso una banda sonora completa, nos puede dar un discurso totalmente distinto de lo que es una obra cinematográfica. Es importante entender que en el cine existe una gran variedad de géneros que se implementan junto con el sonido, ya sea para su interpretación o para su lenguaje. En este pueden abarcar el estilo, el formato o el público segmentado al que está dirigido. Para esto vamos a hablar un poco sobre lo que es el cine documental. Los documentales fueron uno de los primeros géneros cinematográficos en aparecer, caracterizados por mostrar un aspecto de la vida real, de un tema puede ser informativo y que al mismo tiempo mostraran el punto de vista del creador, que normalmente en el tema expuesto buscaban un punto de neutralidad. La definición de documentales no puede ser una cosa única y restricta, es esto y no es más nada, porque como todo en cine, como todo en el mundo audiovisual y en el mundo del arte, no hay nada que sea una definición y se vaya por ese carril y no tenga otros matices y otros colores de otras cosas que lo alimentan. Entonces, el documental intenta ser una cosa que es mostrar una problemática, una temática, un punto de vista de manera comprobable, de manera visible. Es decir, si yo voy a hablar del problema de la contaminación del río que ustedes quieran, yo tengo que ir a ese río, filmarlo, mostrarle el nivel de contaminación, decir dónde está el río, todo eso. Es decir, el documental tiene la posibilidad de ser corroborable por quien sea. Es decir, yo lanzo esta problemática, miren esta realidad visual que hay, quien quiera ir a continuar con la investigación o ir al sitio la ve. Por ejemplo, un documental sobre Chernóbil hoy en día, pueden ir a ver las ruinas, cómo quedó, cuáles son la cantidad radioactiva y todo eso. Es decir, el documental intenta mostrar una realidad corroborable y palpable y que además tiene algún impacto en la sociedad. Entonces, ahí ya comienza a ser una cosa que no es totalmente transparente, porque el documental intenta mostrarte la realidad sin decirte nada más, sino mira, está pasando esto. Y resulta que no. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que ya haya un autor, un
director que se interesó por esa temática ya le da un tono, un tinte político, un tinte social, porque ese director va a tener una visión sobre ese problema. Los documentales abarcan distintos temas y discursos, como lo pueden ser en los documentales musicales como Shawn Mendes in The Wonder del 2019 o Miss Americana de Taylor Swift en el 2020, donde nos cuenta en retrospectiva su vida y la creación de sus obras musicales, como pueden ser conciertos o el making of de sus tours, con discursos como la ansiedad, el miedo, frustración y muchas cosas de entorno social, como pueden ser la desesperación que estamos viviendo varios ahorita en la pandemia. Por otro lado, también están documentales que no abarcan a la persona como el protagonista, sino otros ámbitos como la creación de nuevos sonidos o incluso la tecnología y el avance del sonido en el tiempo, como lo son Making Wave y Sound City, los documentales que hablaremos el día de hoy. Making Waves, un documental estrenado en el año 2019, dirigido por Mitch Costin, nos presenta un mundo sonoro donde las experiencias y sonidos forman parte esencial de la vida, donde el sonido nos conecta con nuestras emociones de una forma directa y asimismo se complementa con la estética y narrativa de una imagen proyectada, logrando surtir efectos, hipótesis y suposiciones para el espectador. En este se hace referencias del sonido en el cine, desde su concepción hasta la actualidad, y una de las primeras cosas que se nos presenta es que el cine nunca fue mudo. Así es, aunque la imagen grabada tardó tiempo en juntarse a la grabación de los sonidos en el cine, anteriormente siempre había intérpretes o narradores e incluso acompañamientos musicales que daban contexto y sentido a las escenas en pantalla. Entremos un poco en contexto. Para ello, vamos a nombrar algunos acontecimientos. En 1877, Thomas Edison inventó el fonograma, algo muy importante, pues por primera vez la humanidad fue capaz de recolectar o capturar sonido. En 1894, Lee De Forest logra juntar las imágenes en movimiento con el sonido por primera vez. En 1927, las películas empiezan a contar por primera vez con voces, banda sonora y agregados de sonido. Empieza la postproducción del cine. En 1941, una radio introdujo un programa llamado Shadow, cuando agregaban sonidos, foley y algunos personajes hablados. Esto fue un gran dato que tomaron las personas del cine y lo llevaron a la gran pantalla. George Lucas, junto a sus compañeros, en 1971 busca darle una nueva dirección a los films y al sonido. Esto es un dato importante, pues es el cambio que abarca al sonido estéreo y reforma la industria del cine. Esto es más importante porque la base del cine que conocemos hoy en día se sentó en esa época. Al mismo tiempo, Sound City, un documental dirigido por Dave Grohl en el 2013, distinto pero relacionado con el sonido como Making Wave, nos muestra el lado negativo al cambio del audio análogo, decidiendo quedarse el mayor tiempo posible en la abnegación hacia el avance tecnológica dentro de esta industria. El discurso principal de este documental enfatiza las experiencias de las personas quienes grabaron, trabajaron y crearon la música en Sound City, como contexto en esta época para crear lazos y conexiones entre un artista y otro. El canal principal que utiliza este documental es la consola de Rupert Neve como ejemplo de la historia. Un ejemplo es la personificación y el énfasis que le dan al sonido análogo y al trabajo que este implicaba desde que llegaba el artista al estudio hasta el proceso final. Intervienen una gran cantidad de factores que le dan a ese sonido tan característico una saturación de colores y sensaciones que difícilmente se pueden replicar con el sonido digital. Si tenemos en cuenta el desarrollo de estos dos documentales y analizamos detalladamente ciertas señales que nos presentan,
podemos encontrar que existen puntos de la historia que los relacionan mutuamente a pesar de haber sido publicados en fechas diferentes. Estos puntos hacen referencia a cambios importantes, cambios que darían una nueva perspectiva para las futuras generaciones. Así es, bienvenido a los 60. Una época de rebeldía, movimientos sociales por doquier. Ahora la televisión es a color. Y además vendría la invasión británica. Y no nos referimos a esta invasión. Nos referimos a esta invasión británica. La invasión británica es conocida así por la llegada del movimiento del rock británico al mercado estadounidense, teniendo a los Beatles como sus principales abanderados. Los Beatles fueron un gran ejemplo para muchos artistas dentro de la industria musical, algo que podemos ver en varias escenas dentro del documental de Sound City. Para Dave Grohl, parte de su anhelo de convertirse en artista, de llegar al punto en el que está, fue gracias a la influencia de los Beatles. Tanto así que en el documental de Sound City, posteriormente él graba con Paul McCartney junto con la consola de Rupert Neve, reflejando así el cómo graba con el artista que fue su influencia para llegar al punto en el que está, junto con el dispositivo que lo logró llegar hasta ese punto. Los Beatles también influenciaron, de cierto modo, lo que fue la industria del cine. En ese momento, cuando llegaron los Beatles, empezaron a experimentar con el sonido estéreo, que para ese entonces, en las salas de cine se solía escuchar el sonido en mono. Por ello, los del cine se preguntaron, ¿por qué no hacer estéreo el cine? A mediados de los 70s aparece Dolby Surround, con este formato estéreo de sonido envolvente que cambiaría las expectativas a futuro de sonido en el cine. Making Wave nos muestra este punto nuevamente con la película Star Wars, cuando la gente alucina por primera vez con el sonido estéreo en las salas de cine. En lo sonoro es muchísimo más importante que en la suma de todas estas historias de aventuras que puedes contar allí, ¿no? De allí que como es una historia de aventuras, puedes haber hecho 50.000 partes más, ¿no? Que si te vas por la historia de Yoda, que si te vas porque el Imperio contraataca, si te vas porque gana por fin los nombres se me olvidan, gana por fin los buenos, en fin, ¿no? Tiene tal cantidad de historias en una sola que puedes después agarrar una rama de cualquiera y extenderla, ¿no? Entonces, eso es por el lado de, en ese momento, 1978, el mundo está pasando por una transición, saliendo de una guerra fortísima como la de Vietnam, entrando a una nueva década, los años 80, que prometían muchas cosas en la tecnología, todo esto, una nueva generación entra en acción, la generación X comienza ya a dejarse sentir en el mundo, y es una película entonces que comienza a atraer gente al cine por esto, ¿no? Pero lo que más llevó gente al cine era cómo sonaba esa película. Fíjense ustedes que todas esas historias, de repente si las vemos con una sonoridad normal, no nos dice nada. Es el bueno, el malo, el bueno gana, listo, se acabó la película. Lo que cambió aquí es que ahora es una película que se lleva extraterrestre, llamémoslo, todo sucede fuera del planeta y muy lejos, en a galaxy far, far away. Y eso que está muy, muy lejos hace que la sonoridad de la película no sea lo que nosotros escuchamos normalmente en la Tierra. Es decir, son naves espaciales, son los speeders, que es donde viajan ellos, hay robots que tienen movimientos, incluso hay un robot que ni siquiera tiene un idioma, hay seres vivientes en cada planeta que cada uno maneja un dialecto o un idioma, y entonces aparece la figura de un androide que tiene que traducir todos esos idiomas galácticos. Entonces el tipo maneja no sé cuántos millones de idiomas y dialectos para traducirlo. Entonces imagínense la cualidad sonora que va a tener una película donde todo el mundo habla diferente pero hay un traductor. Entonces toda la sonoridad específica de cada lenguaje creado además para la película tenía que ser diferente a lo que ustedes veníamos viendo, ¿sí? Pero no deja de escapar del cine porque hay un traductor que traduce la cosa de alguna manera, entonces siempre está el cine ahí, ¿no? La otra cosa es
de la sonoridad es que, como son nuevas películas de piratas y vaqueros, ¿verdad? Son nuevas aventuras llevadas al espacio, los sables láser no podían sonar como una espada de metal. No podía ser. Había que crearle un sonido muy particular, muy reconocible, y además que fuera el mismo para todos los sables láser. Sin embargo, aunque fuera el mismo, no sonara igual. Entonces, oye, había un trabajo que es aquí donde por primera vez en la vida al sound designer se le saca de su nicho chiquitico y se le pone en la palestra. ¿Por qué? Porque el 90% de esta película es cómo suenan las naves, cómo suenan los disparos, cómo suenan los sables láser, cómo suenan los androides, cómo suenan las naves con velocidad, sin velocidad, cómo suena la estrella de la muerte por dentro, cuál es su ambiente, cómo suenan las puertas cuando abren y cierran, cómo suenan los pasos, cómo suenan los uniformes de los troopers, de los stormtroopers. Es decir, comienza a tener importancia todo aquello que auditivamente va a llamar la atención y a captar la atención de quien está allí. El desarrollo del sonido seguiría proporcionando nuevas ideas creativas para el cine, llegando hasta un punto muy importante. Estamos en 1979 y aparecería Apocalypse Now, una película dirigida y producida por Francis Coppola, en el cual se adentraría en un nuevo terreno en cuanto al diseño del sonido. El encargado para este gran trabajo sería Walter Murch, diseñador de sonido, el cual trabajaría en compañía con Richard Bex y Mark Berger, los cuales tenían como idea principal o como objetivo envolver en un entorno más específico al espectador dentro de una película. Para esto decidió dividir los trabajos del sonido en varias partes, las que serían el ambiente, lo que serían los efectos de sonido y lo que serían soundtrack por una parte, algo que formaría un hito o como un punto inicial para lo que sería el sonido en nuestra actualidad. Una de las escenas más importantes del film definitivamente sería la cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner. Aquí la música, junto con cada plano, encuadre y técnica de estéreo, juegan un papel muy importante para cada escena. Podemos entender cómo el soundtrack de Wagner poco va acompañando el miedo, la tensión y el terror a través de cada perspectiva de los soldados americanos, representando a los helicópteros como si fueran unos corceles que se dirigen hacia la guerra. Por otro lado, en una parte tranquila, se encuentran los vietnamitas, que de un momento a otro entran en estado de alerta, descontrol y caos, demostrando cómo sería la vivencia bélica dentro de una película de ficción. Esto nos hace dar cuenta del paralelismo con la propia realidad, cómo nos puede hacer comprender y empatizar con personas que sufren este tipo de hechos bélicos que suceden a diario en nuestro entorno. Al mismo tiempo, este film nos permitió evidenciar que el sonido estaba dirigiéndose a un nuevo concepto, algo que daría paso a una nueva generación de películas con este estilo de sonido envolvente, que sería conocido como el 5.1. Así, el paso de los años se introdujo al cambio de la era digital, entre 1970 y 1980, con la entrada de nuevas herramientas digitales, como por ejemplo las drum machine, y además de las nuevas formas de manipular el sonido por medio de samples, sonidos sobreproducidos. El mundo digital estaba cambiando totalmente la industria. Para este momento en Sound City reinaba la crisis y criticaban el cambio de la sonoridad digital, la cual no se asemejaba nada a la realidad. Sobre todo se referían al hoy famoso Pro Tools de primera generación como Slow Tools, ya que era complejo, tardado y muy impráctico comparado con todo el trabajo que tenían que hacer en el estudio. Del otro lado de la moneda estaban los diseñadores de sonido, que para ese entonces pensaban como la era digital como un gran beneficio que les aportó muchas herramientas para la creación y la imaginación e invención de nuevos sonidos. Por otro lado, en Sound City, cada vez más y más en la industria musical aumentaba la competencia, más estudios se volvían en pro a la era digital y lo análogo quedaba en un segundo plano,
Sun City, una vez más estaba casi al borde de la quiebra, pero fue salvado por grupos que tenían grandes éxitos como Nirvana. Con la primera animación de nuestra ya famosa lámpara de Pixar Studios, se enfatizó en darle vida y personificación al objeto mediante sonidos. En ese momento, los sonidos eran almacenados en una computadora con la herramienta Sound Tools, el primer editor de audio digital, y manipulados mediante un teclado. La meta del sonido digital en ese momento era sonar extraordinario y a la vez natural. El otro desafío del sonido fue transmitir la emocionalidad de las animaciones. Un ejemplo claro fue el sonido de Toy Story, donde Woody tiene un sonido viejo, obsoleto y nada atractivo, aparte de que la reproducción de la bocina del juguete se accionaba al jalar un hilo, mientras que Buzz Lightyear tenía un sonido innovador activado por un botón. A mediados de los 90, la edición de los tracks migró de forma total a Adobe como Pro Tools y trajo mejoras como la posibilidad, por primera vez, de ver las formas de onda en la pantalla o incluso escuchar al mismo tiempo varios tracks de audio. Como supondrán, esto no fue o ocurrió avance tras avance. Obviamente hubieron baches en el camino, como lo fue Sound Tools en 1989. Esta fue una de las primeras herramientas para manipular el audio digital. Y luego de su lanzamiento fue que se crearon las pistas multitrack. Otro de los fracasos fue el minidisc, que era un disco óptico de dimensiones pequeñas, que no era nada diferente ni en precio o calidad de un disco óptico común. Luego de esto tenemos el ADAT. Es una cinta de grabación mejorada, pero su único fallo era que era tan buena que a veces ni permitía grabar sobre ella. El sobreuso de los avances digitales. En ocasiones, el sonido, en lugar de utilizar los avances o las herramientas digitales para darles una mejora, estas eran utilizadas de forma errónea y deformaban el sonido original. Por esto se entiende el desagrado de algunos ingenieros que eran amantes del audio análogo. Durante el pasar de todos estos acontecimientos, podemos observar cómo el sonido logra transformarse y estructurarse de una manera en la cual puede acercarse a lo que conocemos en nuestra actualidad. El sonido digital lograba formar parte importante para cualquier tipo de desarrollo creativo, como lo observamos en las animaciones de Pixar. La animación digital y el sonido funcionan perfectamente en conjunto. Una de las referencias aparte que nos gustaría hacer es con respecto a Pixar. En primer lugar tenemos un cortometraje llamado El juego de Gary, el cual fue en 1997, el cual tiene muchos puntos a tener a detalle en cuanto a la música y en cuanto a las imágenes. El ambiente, el sonido hecho por Foley y la música juegan un gran papel muy importante dentro de este cortometraje sobre el discurso que lo acompaña. Durante este corto nos muestran la dualidad de dos mundos distintos en una sola misma persona, representándola con las fichas de ajedrez. Por un lado tenemos las fichas de color negro que representan la soberbia y viveza, y por otro lado las fichas blancas que representan la inocencia, que todo esto va adornado o acompañado con una música y un ambiente que acompañan la ironía y la comedia del momento. Cada expresión, cada gesto y cada sonido le dan esa expresión de humanidad en la que se busca transmitir durante este cortometraje. Y por último, hacer una mención sobre la película Up, que en las primeras escenas de la película en las que nos muestran a Carrie y Ellie durante su vida, va acompañado de una música y un soundtrack que va cambiando con los matices y con las variaciones de la música, haciendo una gran importancia al discurso que nos están mostrando. Siguiendo con el principio actual del desarrollo del sonido digital, para Sun City estos tipos de avances tecnológicos representan todo lo contrario a lo que quieren señalar y enfatizar dentro de su documental. Pero en un punto aceptan y entienden que parte del mismo pueden ser usados como una herramienta más. Esto nos lo demuestran con la mención de Trent Reznor, un músico y compositor que usa el Pro Tools y otros elementos virtuales para complementar perfectamente todas las grabaciones que realiza en su estudio.
Finalmente, para este momento, la era digital arrasó totalmente con la industria, dejando al sonido análogo en un segundo plano. Sound City, como otros, tuvo que retirarse y declarar pérdida contra la era digital. Para este entonces, el discurso de Making Wave había ganado, habían llegado a su apoteosis, todo lo que deseaban se había cumplido. Prácticamente hay tantas herramientas para hacer sonido que sencillamente con tus ideas puedes crear tus propias obras musicales, foley, banda sonora, lo que tú quieras crear. Todos los avances y desarrollos que le hemos planteado durante el documental de Making Waves terminan convergiendo en un solo punto, algo que nos lleva presentando desde un principio. Se trata del círculo del talento, un círculo conformado por todas las ramas construidas a través del tiempo. En primer punto tenemos la conciliación de las voces, que tenemos la grabación, tenemos por otro lado la edición de diálogos y por último tenemos al ADR, que se encarga de la regrabación de nuevos diálogos para reemplazar sonidos que no fueron bien percibidos durante una grabación. En segundo lugar, los efectos de sonido. Los efectos especiales le dan ese condimento extra a cada producción audiovisual para darle una mayor relevancia a la narrativa, que conjunto con el Foley ayudan a recrear lo que está sucediendo en cada situación. Por otro lado, también tenemos el ambiente, el arte del sonido que permite la importancia de crear una atmósfera acorde con cada detalle que está sucediendo en esa escena en la pantalla. Y claramente está la música, un sector fundamental de cada obra audiovisual. Es la que nos permite tener esa conexión más directa a nuestros sentimientos. Toda la mezcla de estas ramas representa la conformación completa del arte del sonido. Cada una de estas nos pueden guiar, representar y hasta visualizar un discurso sonoro distinto, dependiendo de cómo recibamos ese mensaje y de cómo nosotros mismos lo interpretemos. Realizando una retrospectiva, podemos volver a nuestro punto de partida, si bien sabemos que Making Wave nos habla de la creación de un mundo sonoro en la gran pantalla. Por otro lado, Sound City se logró demostrar con ella todas esas vivencias durante la época del cambio de análogo a digital. Cada una de esas personas que una vez pisaron por primera vez Sound City dejaron una parte de su historia, su huella, una parte realmente importante para nuestra industria musical. Cerrando con un final en el que Dave Grohl reúne a todos los involucrados en Sound City, grabando por última vez con la tan renombrada mesa de mezcla analógica Rupert Neve. Todo para volver a grabar un último álbum, un álbum que permitirá reforzar ese mensaje que nos viene mostrando desde el principio. Debemos reconocer que ambos son documentales que nos cuentan las experiencias que han vivido las personas en el ámbito del sonido, las personas que trabajaron o trabajan actualmente en el sonido, tanto en el sector de la producción musical como el diseño sonoro. Ambos comparten como protagonista el sonido y concuerdan en que el sonido ha sufrido una gran cantidad de variedades que ya hemos mencionado anteriormente. Es importante tener claro que estos cambios se complementan unos a otros y se mantienen en conjunto, por lo que el sonido digital no podría existir sin el sonido análogo. Pero claro, eso es en esta época, en este momento. Por lo que, siendo así, este ciclo puede repetirse en el futuro con un próximo cambio de avance o con un próximo cambio en lo que conocemos como sonido. Claramente, estos cambios pueden ser aceptados o no, para bien o para mal, como ya vimos en este análisis. Pero el sonido se vive a través de experiencias, y son las experiencias las que lo guiarán a la evolución.